La obra, fundamentalmente y finalmente, siempre es del pueblo. El pueblo es el que ha motivado estos ejercicios transformadores y pues a ellos les rendimos cuenta. Entonces, finalmente para mí, la experiencia legislativa ha sido eso, estar vinculado al pueblo, escuchando, sirviendo y llegar a un encargo que ellos nos dieron. Aquí en este Palacio Legislativo de Senadores, o en esta Cámara de Senadores, para no hablar de palacios, porque no queremos las monarquías, pues lo que pretendemos es acelerar este proceso de transformación, beneficio a nuestro pueblo. Pero bueno, pues vamos a seguir luchando desde el territorio, porque ahí es donde está la transformación, no es aquí. Aquí venimos los que nos manda el pueblo para que demos nuestros puntos de vista, tratemos de convencer a los demás y que saquemos una mayoría que permita que se construya un andamiaje legislativo o unas leyes que permitan que ese aceleramiento de la transformación ocurra más fácil allá afuera, en el territorio. Eso es en lo que andamos, animados, luchando y al mundo transformando. Yo soy de Jalapa, Veracruz, una familia llegada de Naulinco, abuelos, padres, y tengo raíces allá. Pero toda mi vida Jalapa, Veracruz, y a partir de muy joven recorrer mucho el estado, el país. Mi abuelo fuera a la ciudad de Naulinco a ser alcalde por todavía en los tiempos del dedazo. Pero una familia muy comunitaria, porque son pueblos, y en los pueblos, aunque no sean originarios, se da en la comunidad. Y en el barrio, soy de barrio. En Jalapa me toca el tiempo del barrio, de la calle, de la esquina, de la cuadra. Joven me hice dirigente nacional del Movimiento Urbano Popular, la lucha urbana, y eso me dio una dimensión nacional de la lucha. Estudié leyes primero en Jalapa, poco historia, pero no la acabé, y sociología urbana me especialicé, que es realmente, todo eso me llevó a las tareas de la comunidad, y pues he trabajado toda mi vida desde que profesionalmente me gradué de abogado, y mi origen es ese. Nuestro pueblo nos está guiando correctamente. La alegría es eso, es inclusive amor al pueblo. Y viva nuestro pueblo, que es el que hizo esta transformación.
ser congruente entre lo que dices y haces es uno de nuestros emblemas de la cuarta transformación, la honestidad, que es estrictamente eso. Entonces, en términos políticos, legislativos, tú representas una ideología, una doctrina, una plataforma, una filosofía, y la tienes que cumplir, porque nosotros no somos partidarios nada más de la democracia electoral y ya votaste y ahí te ves. No, tiene que ser una democracia permanente, participativa, todos los actos de la vida y más cuando nombras un representante, para que bajo el apotegma del 39 constitucional, pues el pueblo pone, el pueblo quita, el pueblo manda. Eso es lo que estamos buscando. Salario digno para quienes cuidan y protegen la salud, seguridad también de los mexicanos en los estados y municipios, así como los maestros responsables de la educación de nuestros hijos. Concluyo que este es el espíritu del gobierno en la cuarta transformación y el pueblo sabrá hacer valer sus derechos. Vivan los trabajadores y trabajadoras y viva el salario mínimo para nuestro pueblo, que va a darle la satisfacción y la felicidad. Había que revolucionar en la construcción de utopías, caminar permanentemente hacia una ruta que cambiara las cosas de raíz, acabar con un régimen político corrupto, injusto, en contra de nuestro pueblo, sin procurar el bienestar de la gente, y había que transformarlo, y logramos en la palabra de regeneración nacional, inspirado en otro momento de transformación, como fue la Revolución Mexicana, a través del sufragio efectivo, no reelección, encontrar que la democracia electoral era el mecanismo por la vía pacífica de la transformación y generar todos los procesos donde el pueblo mandara, porque la síntesis de la cuarta transformación, para decirlo breve, separar el poder económico del poder político, es la síntesis. Yo como jalapeño podría decir que mi origen es Herón Proa, la lucha inquilinaria y muchas cosas más, cosa que me inspira, pero no lo es. Estoy en huelga, no pago renta, debo, no niego, y claro que se levantó un movimiento de masas que está documentado y que en la práctica hizo transformaciones hasta la ley inquilinaria, hablando de legisladores y de historia, de la de Manuel Ávila Camacho. Hemos cumplido la ruta, la voluntad del pueblo que nos marcó con su voto. El pueblo sabrá hacer valer sus derechos. Quiero decirle yo aquí al pueblo de México que estamos comprometidos con la seguridad y la justicia. Es en sociología cuando empiezo a tener ya una acción con un grupo de amigos y amigas de querer transformar la realidad urbana y crecer con un dogma de fe que se llamaba la colonia ecológica productiva y popular. Y esa acción de búsqueda de transformación nos fue llevando y nos fue llevando y nos fue llevando, y pues aquí estamos. Pues sí, provengo de una línea popular de masas, más revueltas, y haciéndole honor a Pepe, revueltas, a las revueltas sociales, al poder de transformación de las masas del pueblo. Tal vez por eso es esta sincronía histórica, más allá de nuestra bioregión tropical como veracruzano y el otro como tabasqueño, y esta conjunción en este momento
de ruptura democrática del país que encabeza el ingeniero Cárdenas y que el pueblo nos empujó, porque, te repito, andábamos en otra onda cuando la gente nos llamó literalmente a firmar el llamado de la construcción del PRD en ese momento. En el 88 fuimos a nuestra primera experiencia electoral. De hecho, la fotografía donde me están apresando es del 7 de julio del 88, una protesta. Y fuimos de los pocos que hicimos la protesta nacional en zonas urbanas, porque había una efervescencia del fraude electoral y yo muy avanzado siempre, ya andábamos y ya nos andaban guardando un ratito. Pero el objetivo ni siquiera era, no veíamos la transformación por la vía electoral. Aprovechamos ese día con doña Lala, que fue nuestra candidata de esa alianza con el PSUM de aquel tiempo, para ir a tomar tierras en las colonias urbanas de Jalapa. No nos interesaban las elecciones, nos interesaba la organización del pueblo. Pero la gente, doña Lala y las compañeras, cuando ven lo que significaba la propuesta política que hacía la corriente democrática a partir de Cárdenas y se da la construcción del PRD, nos llevan a la firma del llamamiento y a la militancia en la construcción y me vuelvo ya un dirigente político. Surge el partido y vienen las primeras elecciones, inmediatas las municipales, en Veracruz, curiosamente, y las de Tabasco también, el éxodo por la democracia. Y me vuelvo diputado de la primera bancada federal del PRD, porque los primeros que llegan son el Frente Democrático Nacional, que sobresale sobre todo Félix Salgado, que ahora está aquí, el diputado Costales, entre otros, Cristóbal, Arias, otros que ya me acuerdo, bueno, Porfirio de senador. La primera vez, no digo que no, fue un momento difícil porque Salinas se agandalló, como dicen los chavos, hizo carrusel, tamal, ratón loco, ninguno dejó a la oposición, ganó las mayorías de todos lados. Entramos por la vía plurinominal, aunque fui a la batalla uninominal en mi distrito, donde vivo, en Jalapa. En el segundo periodo de Salinas, incluyendo la insurrección zapatista, el Tratado de Libre Comercio, me toca litigar en ese momento, pues de lo que veíamos que era una desventaja para el país en las condiciones que Salinas firma ese tratado. Sí, y conmoción, ahí estuve, de hecho, por allá, desde el primer llamamiento, en el camión insignia, ahí con algunos intelectuales y representantes, y me toca estar ahí hasta el llamamiento. La caravana por la dignidad que fuimos allá a proteger en ese momento, pues la guerra que se vivía abiertamente a partir de una declaratoria y una acción desproporcionada de agresión. Y bueno, todo lo que se vive me corresponde estar en el proceso todavía como diputado, lo que me quedó, y después dando conocimiento, porque son luchas populares, luchas que uno tenía que abrevar, conocer. Pero había que ganar el debate y servirle al pueblo. De hecho, éramos 41. Al primer día se llevan a uno. Ya éramos 40, y de los 40 iban 20, y 20 no. Pero había grandes parlamentarios, Rosalvina Garavito, que nos coordinó en la primera etapa, el ala dura del movimiento. Había otros más parlamentarios, Alejandro Encina, Rincón Gallardo,
Valero, Martín del Campo estaba también ahí, y estábamos los nobles. Salomón Jara también le tocó en esa legislatura, que ahora es gobernador de Oaxaca, un servidor, en fin, una estructura política de ese partido entonces que ganamos sin duda el debate, demostramos que era lo que decíamos, pero el modelo se impuso y la desestructuración del país a sufrirla y a seguir luchando. En las áreas que me tocaban, en ese tiempo lo urbano, los bienes, no era lo principal en su conjunto. Yo veía compañeros que ya tenían toda la sabiduría para el debate que se estaba dando. Mi tema era muy colateral, lo ambiental, lo urbano, sí la democracia y sí los votos correctos, pero no haciendo desfiguros, ¿no? También, como de origen, traía muy dentro de mí sufragio efectivo, no reelección, y que no nos gusta caciquear, que le entren otros, y yo no estaba, no era mi plan. De hecho, accidentalmente yo ya tenía credencial de elector de la ciudad, porque no la cambiaba adrede, y para que también los colegas del ambiente no me quisieran, ya viene a... Pero de repente, pues me mandan el mensaje que me querían el movimiento de candidato. Y a mí me dicen, pues tú eres activista, vete a ganar un distrito. El que no había podido ganar el movimiento en el periodo anterior, el distrito Gustavo Amadero, allá por Satélite, toda la zona. Mi electora principal, la Virgen de Guadalupe, toda esa zona de la ciudad es muy grande. No, obviamente no por mi persona, por un movimiento, y pues a mí hago lo que sé hacer. Ya habíamos experimentado mucho en lo electoral, ya sabíamos cómo había que actuar. Diría Andrés, un accidente geográfico, te toca ahí, y con claridad en las tareas por venir, en la agenda legislativa, y por eso te platicaba del primer día que estoy viendo lo que está pasando, y pues inmediatamente exigí mi derecho a hablar y a imponer mi voz y que se oyera bien y fuerte, y creo que me volví una de las voces opositoras, con humildad lo digo, de peso en esa coyuntura. El combate a la corrupción no se hace a través de discursos o posicionamientos que incurren en la demagogia, en la mentira y la farsa para atraer la opinión pública. ¿Saben ustedes que esta reforma tiene tintes electoreros para los partidos que el día de hoy, sin lugar a duda, la aprobarán sin cambio alguno? Esta reforma acredita que el pacto contra México sigue vigente, fortalecido y remasterizado. Pacto fue la segunda tanda de reformas desestructurantes. Teníamos claro que su programa, ahí sí yo ya tenía toda la claridad, laboral, salario, que no le iban a entrar, como fue, el tema de la contrarreforma educativa, el tema de las telecomunicaciones, que ahora estamos enderezando, y el tema de que querían ahora sí llevarse el petróleo, la soberanía energética. Y pues les dimos, batalla otra vez, fueron imponiendo su agenda, pero les demostrábamos que no tenían la razón. Ahí es la histórica, y algún día habrá justicia cuando estoy dando mi voto en contra de la energética en una gandalla legislativa. Nunca reconoceremos una asamblea ilegal e ilegítima
llena de traidores a la patria. El pueblo de México no descansará hasta que se haga justicia. Y bueno, ya sucedió. Ahora, pues viene la reconversión de la Constitución y a darle esos contenidos y que además se adecúen a los momentos históricos que estamos viviendo. Ahí seguimos luchando, no importa. Bueno, yo llego en esta última etapa, yo no quería, yo más bien me inscribí en el movimiento para ser gobernador de mi estado y pues no me fue mal, gané la encuesta. El género siempre hay que procurarlo, entonces por una circunstancia de género le ofrecen a los que ganaron la encuesta que vamos al Senado. Entonces la gente me fue llevando, me fue empujando. Consulté a la gente si estaba bien que aceptara la oferta que me hacía el partido de ser senador. La gente dijo, sí, desde ahí ayuda. Yo no tenía mucha claridad, tengo que decirlo. Pero como le hago caso a la gente, pues vine. Pues me iban a llevar en la primera fórmula, me pasan a la segunda porque saben que soy fuelle de transformación y ya llegamos con la votación más alta que haya habido en Veracruz y poquito inclusive arriba de todas las votaciones que hubo ahí, menos que la presidenta, eso sí, porque ya traía más punch. Pero pues llegamos con ese compromiso y obviamente a interpretar el qué tenía yo que hacer. Los programas de adultos mayores, que ahora sí va a quedar fijado desde los 65 años para todos, o la discapacidad con los temas de rehabilitación, que la gente lo sabe. La aprobación de este dictamen cuenta con un soporte histórico de dignidad y de lucha. En este caso, el pueblo juzga y ya la verdad, trabajo histórico que hicimos en el país y en Veracruz, pues ya la historia nos juzgará. De lo que no son nuestros apotegmas o axiomas políticos en beneficio de todos, primero los pobres, fundamentalmente cumplir nuestros compromisos que hemos hecho con la gente, construir la realidad de las esperanzas de nuestro pueblo en realidades, en cosas concretas. Claro que lo he trabajado, pero eso sí tiene que ser con un concepto más amplio y que es lo que conlleva la cuarta transformación. O sea, no mentir, no robar, no traicionar al pueblo se dice fácil, pero ejecútalo en un programa ideológico, filosófico y práctico. Entonces tiene que ver para nosotros los que venimos luchando desde hace décadas en los derechos de los ciudadanos y los transforma y generas
no quiero decir la palabra, pero lo que son los derechos económicos, sociales, culturales de la sociedad y los transformas en derechos constitucionales a partir de prácticas en el ejercicio del poder, y pues haces que el derecho a la pensión universal del adulto mayor, que el derecho a la educación en las becas Benito Juárez, ahora la Rita Cetina, las mujeres, en fin, todo este paquete para los jóvenes, para el campo, porque el discurso puede ser otro. Yo soy de los que promueve una necesaria neoarquitectura política que se requiere. Inclusive habría que pensar el futuro del Senado con sinceridad, el nuevo pacto federal que tengamos que discutir, que hacer, como tan solo en lo del Poder Judicial, como mermamos la capacidad de decisión del Senado, y no porque esté triste, al contrario, fui promotor del voto popular para elegir ministros, ministras, magistrados, magistradas, jueces, y conculcarle a los senadores ese derecho que junto con la presidenta, en este caso, tenían para hacer los nombramientos del Poder Judicial. La desaparición de los órganos autónomos y el rol que tenían. ¿Y saben de qué hablamos? Ahora la oportunidad es para que el Poder Judicial cambie, y ahí le deberían de agradecer al pueblo la oportunidad de que pueda el Poder Judicial ser electo por voto popular. Y ahora, después de una permanente acción territorial que he tenido, porque ese es el otro componente de mi visión de ser legislador del pueblo, senador del pueblo, como me autoproclamo, estar pegado a la gente y concretar el plan C, y ahora resarcir en un momento que yo creo que ni siquiera históricamente había ocurrido en el 17, valiéndose las distancias. Estamos generando un reacomodo de la Constitución para atender las necesidades del pueblo. La fuerza es de la gente. Y tal vez, aparte, como diría aquel, de ser necio, porque eso sí ha sido, puedo desentender cómo hay minorías activas, hay libros que se han escrito, lo que hemos hecho, hay cosas que uno puede argumentar y decir y presumir, pero la verdad, lo más bonito es la gente, el pueblo. Entonces, y la tranquilidad del deber cumplido. Tan.